¿Qué tal amigos y amigas? Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis. En el día de hoy, nuestro invitado especial es el abogado de la Universidad del Atlántico, doctor Nixon Torres Cárcamo. Además, es un jurisconsulto, maestro de Derecho Constitucional de la Universidad Externado y también candidato a doctor de la Universidad Mar del Plata, Argentina. Doctor Nixon Torres, vamos a hablar del tema de la lista del pacto histórico a la Cámara de Bolívar. ¿Cuáles son los escenarios y las soluciones que veríamos frente a este problema que hoy por hoy está cobrando una importancia desde el punto de vista de los medios? Parece que hay muchas imprecisiones sobre esto, pero el doctor Nixon nos va a aclarar estas imprecisiones. Estamos frente a un fenómeno que tiene dos efectos, un efecto jurídico y un efecto político. El efecto político es el que se ha venido hilvanando desde hace, no solamente desde el día que salió la resolución 1132, proferida por uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral como magistrado, sino desde mucho antes de que se inscribió la lista misma. Ese efecto político es las controversias naturales desde el punto de vista democrático para la configuración, la alianza que terminó siendo una coalición del Partido Maíz, Unión Patriótica, Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo, Alianza Democrática Ampliada. En fin, estos movimientos, el 12 de diciembre, configuran un acuerdo en auspicio y desarrollo de la ley que regula estos temas, que es la 1475 del 2011, que es una ley estatutaria. O sea, tiene un rango muy importante en el orden jurídico colombiano, y en cumplimiento de eso, para poder llegar a la coalición de inscripción de candidaturas, estos partidos suscriben un acuerdo solemne, que es el que le da nacimiento a esa coalición, y esa coalición es la que inscribe los candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes por Bolívar. A partir de allí se genera todo un efecto político, natural, como lo dije anteriormente, y hay un efecto jurídico. El efecto jurídico es el cumplimiento de todos los parámetros que exige el orden jurídico en materia de inscripción de estos contenidos electorales, en materia de inscripción de candidaturas, que exige que haya un 30% de género en la medida en que si la lista son más de 5 curules las que se van a elegir, como es el caso de las curules que están adscritas territorialmente a la Cámara de Representantes por el Departamento de Bolívar, tienen la obligación de cumplir con el requisito de un 30% de mujeres si la mayoría de los que están inscritos son hombres. Entonces, hay unos parámetros jurídicos y unos parámetros que son de contenido político propio del desarrollo democrático de estas discusiones. Frente a lo que hoy estamos viviendo es que todo el mundo cree, incluso los medios de comunicación nacional han vendido la idea, radiales escritos e incluso los televisivos han vendido la idea de que la lista se cayó. Y realmente a esta hora, en que tú me estás haciendo esta entrevista, la lista no se ha caído. ¿Y por qué no se ha caído? Porque el acto administrativo denominado Resolución 1132 del 2 de febrero del 2022, proferida por Luis Guillermo, uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, es un acto administrativo frente al cual hay una oposición jurídica a través de los recursos, que son el recurso de reposición y el recurso de apelación. Hasta tanto estos recursos no se han resuelto por el Consejo Nacional Electoral, esta resolución no produce efectos jurídicos. Otra cosa son los efectos políticos. Y los efectos políticos los estamos viviendo, y es que en esa naturalidad, eso que es propio de los movimientos y partidos políticos, en este caso particular, ellos pueden hacer, en la medida en que se han resuelto esos recursos en contra de la oposición que hemos manifestado con respecto a ese acto administrativo, ellos pueden definir si incorpora a una mujer, si la lista sigue siendo abierta o sigue siendo cerrada, en fin, ellos pueden hacer una recomposición de la lista en sus integrantes y en la calidad de si es una lista cerrada o es una lista abierta. Sin embargo, como son estos movimientos que te mencioné anteriormente, los que suscribieron ese acuerdo el 12 de diciembre que dio nacimiento a esa coalición que inscribe la lista del pacto histórico por el departamento de Bolívar, incluyendo al partido Alianza Verde, ellos con nota de que necesariamente estos mismos del 12 de diciembre
que dieron nacimiento a esta lista son los mismos que tienen que suscribir las nuevas modificaciones. Con uno solo, o con dos, o con tres que no lo suscriban, desaparece o desaparecería la coalición, es decir, desaparecía del mundo jurídico electoral la lista. Por esa razón, desde el punto de vista político, en la medida en que el pacto histórico con estas fuerzas que la están integrando en materia de las candidaturas inscritas a la Cámara por el departamento de Bolívar se pongan de acuerdo, en esa medida ese efecto político puede tener un efecto jurídico en la medida que, si eso se da en los próximos días, yo represento al Partido Alianza Verde, represento al Partido Polo Democrático y represento a la Unión Patriótica. Directamente como partidos no, pero los represento a través de sus candidatos, que son los que me otorgaron poder. Entonces, en la medida en que los que me otorgaron poder estén o no estén de acuerdo con lo que se vaya a hacer desde el punto de vista político, el efecto jurídico de ese acuerdo político es que si el Consejo Nacional Electoral en estos días no resuelve los recursos presentados, nosotros entonces estaríamos desistiendo del recurso para que cobre fuerza, para que produzca efectos esa resolución. De lo contrario, la resolución, mientras no resuelvan los recursos, el efecto jurídico es que no produce efecto hasta tanto no se han resuelto esos recursos, porque no está ejecutoriado, no está produciendo efecto. Por esa razón, la lista está vigente. Con la explicación que entrega el abogado Nixon Torres, la lista del pacto histórico en Bolívar está vigente. Su revocatoria solo se haría efectiva siempre y cuando la coalición partidista no acceda a modificarla para que entre una mujer y complete la cuota de género. Sin embargo, en el pacto histórico existen dos posiciones. La primera, que se mantenga abierta y se quede Sandra Villadiego. Esta propuesta la respalda ADA, un sector del Polo Democrático y otro de la Unión Patriótica y de los Verdes. La segunda, que sea cerrada y salga Sandra Villadiego, pero que sea encabezada por una mujer. Esta posición la defiende Colombia Humana, específicamente Gustavo Bolívar, quien ha venido cuestionando la lista del pacto histórico. A él se le atribuye de haberle hecho una emboscada a la lista. El senador Bolívar pretendía que Lidis Ramírez estuviera en esa lista del pacto histórico, pero como a ella no la quisieron, entonces a Bolívar no le ha quedado más sino seguir bombardeando la lista del pacto histórico. En sentido práctico, en lo que estamos en la discusión actual es una de las definiciones a partir de la conceptualización de lo que significa el término revocar en la Real Academia de la Lengua Española, es que todo se anula, se revoca, desaparece el estado actual de las cosas. Entonces, desde ese punto de vista podría interpretarse que el camino a seguir podría ser recomponer la lista en sus integrantes, cambiando nombres, componer la lista en el sentido de que si es abierta pase a cerrada, todo eso pues, en esa interpretación cabe ese resultado, pero vuelvo a repetir, no existe reglamentación. Entonces, como no existe reglamentación, el otro sentido de interpretación es que tiene que ver con el contexto argumentativo o las razones de ser del acto administrativo que define en su parte resolutiva la revocatoria. Y ese contexto argumentativo es referido exclusivamente al incumplimiento de la cuota de género, porque en el caso particular de esta lista del Pacto Histórico Alianza Verde Bolívar, según el magistrado ponente, porque no es el Consejo Nacional Electoral en pleno, sino un magistrado miembro del Consejo Nacional Electoral, quien define que se incumple la cuota de género, muy a pesar de que Colombia Villamil fue inscrita, que es lo que exige la ley estatutaria, legalmente por el acuerdo que suscriben para conformar la coalición Pacto Histórico Alianza Verde, y al inscribirla cumplen con esa exigencia del 30% mínimo de la cuota de género. El magistrado oponente no le da ese sentido, pero el sentido práctico de la interpretación es que como lo que él está indicando de que se cometen las omisiones por parte de esta coalición es que no inscribió el 30% mínimo que exige la ley estatutaria. Entonces, como eso es la argumentación y es las razones de ser de su decisión, entonces una de las interpretaciones, que sería la segunda, es que entonces lo que procede es incluir una mujer para cumplir con ese requisito de la cuota general del 30%. Ahí están estas dos interpretaciones. De todas formas, como lo vuelvo a repetir, existe un recurso
que están en trámite hasta tanto no se han resuelto, ese acto administrativo no produce efecto jurídico ni está en firme. Otra cosa son los efectos políticos de esta decisión, donde si a bien lo considera la coalición de los movimientos y partidos que se agruparon para inscribir esta lista, podrían hoy, mañana, pasado mañana tomar determinaciones, y los que yo represento, en la medida en que se sientan beneficiados o que cumplan una orientación política de sus movimientos o partidos a los que pertenecen, toman la determinación de que yo desista del recurso para que esa resolución cobre fuerza, quede ejecutoriada. Yo no tengo ningún problema, porque el abogado, cuando es contratado, es simplemente un mandadero. Yo cumpliría el mandato de desistir del recurso. Hasta tanto ello no ocurra, la lista sigue vigente, y esos son los dos sentidos de interpretación frente a la parte resolutiva desde el punto de vista político. Las estructuras de los movimientos y partidos políticos, Maíz, Polo Democrático, Colombia Humana, Unión Patriótica, Partido Comunista, ADA, Alianza Democrática Amplia, la estructura de ellos es que es el centro de poder de esos partidos y movimientos se encuentran en Bogotá. Entonces, en definitiva, lo que diga el territorio, pueda que suma, pueda que no, porque finalmente la determinación es de la estructura que se concentra por la cultura tradicional del modelo de Estado unitario, se concentra en Bogotá la decisión de estos movimientos o partidos políticos. Pero hay que señalar una cosa, y es que la lista fue aprobada por todos los responsables de la coalición, incluyendo al mismo Gustavo Petro. Él aprobó que allí estuviera Sandra Villadiego. Eso fue firmado el 12 de diciembre y está la firma del propio Gustavo Petro, es decir, un día antes de haberla entregado a la registraduría. Lo que aquí cuestionamos es la doble moral. Al interior se hace una cosa y en público se dice otra cosa. La doble moral le costará al pacto histórico en esta contienda electoral.